Dios de infinito amor, delante de tu presencia estamos en estos momentos en oración, con un propósito muy fundamental, y es de pedir la dirección. Tú que conoces la necesidad de este pueblo aquí presente, de los oyentes que nos escuchan a través de los medios, Padre, pues te pedimos que tú tomes el control, que tú seas quien obres, que tú pongas la palabra al abrir de nuestros labios, la cual sea la necesaria para la edificación de las vidas en esta noche. Que seas tú en nosotros, que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú en nosotros. Que seamos el barro y tú el alfarero, y que dé forma a la vasija de acuerdo a la necesidad en esta noche. Va a ser carbón encendido, Señor, sobre nuestros labios, Señor, y llénanos, Señor, de la unción tuya, Señor, porque sin ella nada podemos hacer. Pues, Padre, nos presentamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Los invito a que busquen en sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, donde estaremos hablando en esta noche de ese capítulo, donde estaremos tocando muchos o varios versículos de ese capítulo 6 del libro de Romanos. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, una de las epístolas últimas en escribirse. De esa pues vamos a estar hablando en esta noche. Y hemos considerado como tema en esta noche la gracia mayor que el pecado, pero no licencia para pecar. La gracia mayor que el pecado, pero no licencia para pecar. Tema un poco largo, no me gustan los temas largos, pero hay ocasiones que hay que así utilizarlos, porque son necesarios. Quiero que en esta noche prestemos bien atención a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es para nuestra edificación. Nosotros, los que le servimos al Señor, reconocemos que la palabra del Señor no es un libro más, ni que es un libro histórico, sino que es la inspiración divina, y es para que el hombre sea instruido por esta palabra. Aquí está la voluntad de Dios en este libro, en esta enciclopedia. Está plasmada la voluntad de Dios, como Dios quiere que el hombre camine. En este capítulo podemos ver que Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en el pecado y sin embargo permanecer salvos de la condenación eterna debido a la gracia de Dios por medio de Cristo. En el ámbito del evangelio o de la iglesia eclesiástica, podemos ver, y especialmente en esta era moderna, en la era moderna donde todo el mundo dice que es cristiano, donde quiera que usted llega, trata de impartir del evangelio
y allá le sale y dice, yo también soy cristiano. Todo el mundo se proyecta a ser cristiano. Todo el mundo dice que ha nacido de nuevo. Todo el mundo dice que se levanta en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento de la iglesia. Todo el mundo. Está de moda el decir soy cristiano. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, está bien de moda el decir yo soy cristiano. El diablo le ha hecho creer a mucha gente que ser cristiano es cualquier cosa, es poca cosa. Pero el ser cristiano significa algo más que todo eso, y es haber nacido de nuevo. Ser cristiano significa algo más que todo eso. Y es haber sido transformado por la sangre de Cristo. Si no hemos sido transformados por la sangre de Cristo, seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde está el gran engaño del poder de las tinieblas en este tiempo, más que en otros tiempos, donde todo el mundo dice que es cristiano, pero no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. No hay una transformación en su vida. Anuncian a los cuatro vientos que son cristianos, pero a la misma vez siguen viviendo en los delitos y pecados. Y así no es. Eso no es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se trata de un renacer, se trata de una transformación. Se trata de cambiar de un estilo de vida totalmente de aquel que llevábamos en el mundo. Hoy tenemos que llevar una vida completamente diferente y una vida que cuesta sacrificio. Una vida que cuesta sacrificio. ¿Y por qué que cuesta sacrificio? Porque tenemos que abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el espíritu. Los deseos de la carne que batallan en contra del espíritu. Esos deseos que están ahí siempre. Esas pasiones desordenadas. Esa vieja pasada manera de vivir. Ese hábito corrupto que teníamos en el mundo. Tenemos que cambiar totalmente. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pues Pablo en este capítulo responde a esa tergiversación de la humanidad, donde la gente piensa que solamente con decir yo soy cristiano ya tiene el derecho a la salvación asegurado. Pero no es así. No es así. Podemos responder a todas esas contradicciones con la doctrina de la gracia divina de Dios que nos enseñan las Sagradas Escrituras, que es una verdad fundamental en la vida del cristiano. El cristiano tiene que cambiar. El cristiano tiene que ser transformado. El cristiano que viene a Cristo no puede permanecer viviendo en los delitos y pecados que vivía anteriormente. El que está en Cristo tiene que verse una transformación y tiene que estar dispuesto a pelear esa buena batalla de la fe. Pues en esta noche yo quiero hablar con ustedes, la audiencia que está aquí presente, y también aquellos
que nos escuchan desde otros lugares, de este capítulo de las Sagradas Escrituras, que nos enseña mucho, nos enseña una doctrina que es fundamental en la vida del creyente. Creyendo que el que está en Cristo seguramente ha muerto al pecado, porque de eso es que se trata cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo se trata de que tenemos que morir ¿a qué? Al pecado. ¿Qué significa eso? Que aquella vieja pasada manera de vivir tenemos que echarla a un lado. Tenemos que enterrar esos malos hábitos, esos pecados. Porque hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y que hemos sido trasladados ¿de qué? Del reino del pecado que pertenece ¿a quién? Al reino de las tinieblas. Y hemos sido transportados a otro reino, que es el reino de vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso es que se trata la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no se trata de otra cosa, sino de que hemos sido sacados del mundo de pecado, de que pertenecíamos al reino de las tinieblas, al reino de este mundo que está plagado de todo lo que se llama pecado, y nosotros hemos sido sacados de ahí y hemos sido transportados al reino de Cristo, que es el que nos provee y nos ofrece salvación y vida eterna en su nombre. De eso es que se trata. Pero desgraciadamente hay un enemigo que siempre trata de confundirnos. Por eso hay que buscar la visión que viene de lo alto. Me gusta mucho lo que dijo Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y no se le será negada. Ustedes que me conocen saben que yo toco mucho ese versículo de Santiago, porque nos es de mucha bendición a nuestra vida espiritual. Pues vamos a leer en esta noche de los versículos del 1 al 12. Vamos a leer esa porción de las Sagradas Escrituras para comenzar en esta noche. Dice: y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Con signo de interrogación. Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo nos dice, inspirado por el poder del Espíritu, eso es misión imposible. Pablo dice, eso es misión imposible. Que si perseveramos en pecado, la gracia de Dios va a abundar en nosotros. Eso es algo que es inconcebible, es imposible. No puede existir. Que procuremos que la gracia de Dios crezca en nosotros, pero permaneciendo en pecado. No, tenemos que apartarnos totalmente del pecado. Y dice en el versículo de hoy: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, dice él, ¿cómo viviremos aún en él? Si renunciamos al pecado, ¿cómo vamos a mantenernos viviendo en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el versículo 4: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, dice el apóstol Pablo en este versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Termina diciendo el versículo 12. O sea, él nos está diciendo que si el pecado reina en nosotros y nos hace vivir en concupiscencia, todavía estamos fuera del lugar. Todavía no hemos caído en el lugar que Él quiere. Podemos decir que como verdadero creyente hemos sido separados. Separados definitivamente del pecado, para no continuar viviendo en el pecado. Hemos sido separados del pecado. Eso es lo que nos sucede cuando venimos a Cristo. Somos separados del pecado. Pero si somos separados del pecado, ¿vamos a seguir viviendo en él? No, tenemos que abandonar el pecado, porque fuimos separados de ahí. Ya no pertenecemos al pecado. A la inversa podemos entender, si decimos que somos cristianos y seguimos practicando el pecado, si decimos y venimos a la casa del Señor y decimos: yo soy salvo, yo me convertí al Evangelio, pero seguimos viviendo en el pecado, pues seguramente que no hemos sido transformados. Porque el que practica el pecado no es creyente verdadero. No es un creyente genuino. Porque el creyente genuino se le ve la transformación en cuerpo y espíritu. Es totalmente cambiado, es totalmente transformado. En este capítulo en el cual estamos hablando en esta noche, a lo largo de este capítulo, Pablo recalca que no puede ser esclavo del pecado y de Cristo al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos señores, dijo Cristo, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se le puede servir a Dios y a la riqueza. Ese no es el tema, pero es parte. Pero no podemos ser esclavos de dos amos a la misma vez. O somos esclavos de Cristo para salvación y vida eterna, o somos esclavos del pecado. Cristo lo dijo claramente: no se le puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y continúa diciendo: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y yo digo en esta noche: no se puede servir a Dios y al pecado a la misma vez. Y todo cuesta. En este mundo no hay nada que no cueste. La gracia de Dios cuesta. Nos cuesta sacrificio. Por la gracia de Dios tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que vivir sacrificando la carne. Ese es el precio el cual tenemos que pagar.
Si la gracia de Dios nos alcanzó, tenemos que estar dispuestos a sacrificar la carne en muchos de sus apetitos carnales, terrenales. Porque no podemos seguir siendo esclavos del pecado y de Cristo al mismo tiempo. El resultado de entregarse a la condenación y a la muerte eterna es el pecado. Cuando estamos entregados en este mundo al pecado, a la práctica de todos los pecados que se mueven a nuestro alrededor, dirigidos por el poder de las tinieblas, pues ¿cuál será la recompensa? Pues la recompensa seguramente que es la muerte eterna, el castigo eterno. Esos son los resultados del pecado. Esa es la cosecha del pecado, la muerte eterna. ¿Por qué? Porque para alcanzar la corona de vida eterna, tenemos que ser separados completamente del pecado. No podemos vivir en el pecado. No podemos andar como andan aquellos que no le sirven al Señor, con nuestras mismas actitudes que ellos. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que separarnos del pecado, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que sacrificar los apetitos de la carne para vivir en la gracia conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No se puede vivir en pecado. Si usted va conmigo a ese mismo capítulo de los versículos 16 al 23, vamos, léalo conmigo en esta noche. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, dije ahorita que todo cuesta. No hay nada gratis. Alcanzar la gracia de Dios y vivir en la gracia de Dios, eso cuesta mucho sacrificio. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, esa sangre derramada, tiene un alto valor, un alto precio. Y dice que la salvación es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia la salvación. Porque por nuestras obras nunca vamos a alcanzar esa gracia divina. Sigue siendo por gracia. Porque todos nacimos en pecado. Todos estábamos perdidos. Y Dios envió a su único Hijo a la tierra. Lo sacrificó. Mire qué gracia más poderosa esa. Que nos amó, extendió una mirada al mundo y dijo: voy a abrir una ventana para que el mundo pueda alcanzar salvación y vida eterna. ¿Qué significa eso? Librarse del castigo eterno, de la condenación eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ninguno tiene derecho a la salvación. Eso fue lo que heredamos. Pero Dios, en su inmensa misericordia, envió su Hijo unigénito a la tierra para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero ahora, en este versículo de las Escrituras nos dice: ¿qué pues? ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. De alguien tenemos que ser esclavo. No podemos, el hombre no tiene la habilidad de andar por la libre. No. O es esclavo del pecado para condenación, o es esclavo de Cristo para poder alcanzar la vida eterna en el día postrero. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿De qué? ¿De qué dice? De corazón. Habéis obedecido de corazón. Algo muy importante. Aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Cuando usted le dice la palabra doctrina, ¿qué usted puede entender por la palabra doctrina? La palabra doctrina son las leyes ya establecidas en cualquier lugar donde el que quiere ser parte de esa empresa tiene que acogerse a las leyes ya establecidas en ese lugar donde usted va. Usted no puede ir ahí por la libre. Usted no puede ir ahí. Decir, yo voy a ser parte de esto, pero yo voy a poner mis propios ideales, rompiendo todas las leyes ya establecidas. No, no se trata de eso. Si en la tierra no se lo permite, mucho menos en el reino celestial. Si en la tierra, si en su lugar de trabajo no le permiten eso, mucho menos cuando se trata de las cosas espirituales. Y libertados del pecado, ¿viniste a hacer qué? Te sacaron de la esclavitud del pecado. ¿Y viniste a hacer qué? Siervos. Siervos de la justicia, te dice. Te sacaron de ser esclavo del pecado que te llevaba a la condenación eterna. Pero te pusieron ahora a ser esclavos, siervos de qué? De la justicia divina de Dios, donde tienes que someterte para poder alcanzar esa redención eterna. Ahora el apóstol Pablo en este versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Te dice, de la misma que tú eras fiel al pecado, a la esclavitud, ahora yo te pongo esto como ejemplo para que como tú eras antes tan fiel al pecado, a la maldad, a la esclavitud que te llevaba a la condenación eterna, ahora tú tienes que ser fiel de esa misma manera a la justicia. Tienes que vivir una vida en esos parámetros, pero a la inversa. Antes tú eras esclavo del pecado. Vivías en miseria, en delitos y pecados. Eras esclavo. ¿Para qué? Para un día extinguir toda una eternidad en el infierno del fuego. Ahora te dice, usa ese mismo modelo para servir a la justicia, porque ahora eres libre del pecado, pero eres siervo de la justicia, porque Dios te alcanzó por su gracia y su misericordia. Te alcanzó para que andes en novedad de vida. No puedes andar por la libre ahora. Muchas veces nos tropezamos con gente que dicen, Dios mío, como yo andaba envuelto en delitos y pecados, en vida de miseria, en vida de adulterio, en vida de robo, en vida de mentira, en vida de todo lo que concierne al pecado. Y eres esclavo del pecado. Y qué fiel eras al pecado, ¿verdad? Qué fiel eras al pecado. Y cómo te sacrificabas para complacer el pecado. Porque vivías y eras esclavo del pecado. Le pertenecía al rey de las tinieblas.
Pero ahora usa ese mismo modelo que tú tenías anteriormente, que eras bien dedicado al pecado. Usa ese mismo modelo para tú dedicarlo a ser siervo de la justicia, porque ahora has alcanzado algo que es muchísimo mejor. Porque aquello te llevaba a la condenación eterna, pero esto te lleva a la redención eterna. Debes sacrificarte y trabajar con el mismo interés, con el mismo propósito, con el mismo entusiasmo de que lo hacía antes para el pecado. Ahora hazlo para justicia. Y eso significa mucho sacrificio. Porque hay que resistir al diablo todos los días de nuestra vida. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, cuando tú eras pecador, hacías lo que te daba la gana, como decimos aquí en el campo. Cuando tú eres pecador, hacías lo que te daba la gana. Adulteraba y no había quien te dijera nada. Fornicaba y no había quien te dijera nada. Robaba y siempre te escondía y nadie te podía alcanzar. Así eras que vivías. Pero hoy no. Hoy eres siervo de la justicia. Hoy eres libre porque Cristo te libertó. Hoy tienes que pelear contra aquella vieja pasada manera de vivir para poder alcanzar que la justicia de Dios te siga alcanzando. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Muchos cristianos vienen al evangelio y se avergüenzan de la vida pasada manera de vivir. Dios mío, que yo casi ni me bañaba, como yo andaba. Como yo andaba con harapos en la calle, envuelto en la bebida, envuelto en mujeres ilegalmente, envuelto en borracheras, en droga, en todo lo que concernía al pecado, y se avergüenzan. Pero hay que usar eso como un medio ¿de qué? De vivir una nueva vida en Cristo Jesús, dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice este versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, dice, es muerte. Eso te llevaba a la condenación, a la muerte eterna. Pero dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados, qué gracia más poderosa esa. Esa gracia que te ha libertado del pecado y hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Te dice el versículo 23. Mire qué bendición más linda es la que alcanzamos cuando Dios nos alcanza con su gracia poderosa. Yo siempre acostumbro a decir que este es un turno de privilegio. El que nos hace creer otra cosa es el poder de las tinieblas, pero con eso hay que batallar todos los días. Pero estar en Cristo, haber nacido de nuevo, haber llegado a los caminos del Señor, eso significa un turno de privilegio, porque miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿cuántos que me rodean andan en delitos y pecados? Sin embargo, la gracia de Dios me alcanzó. Hoy yo me siento un hombre, una mujer renovada. Hoy yo me siento nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy no soy aquel hombre que vivía una vida envuelto en delitos y pecados, sino que hoy me siento nueva criatura en Cristo Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de esa esclavitud del pecado, y hechos siervos de Dios, del Dios omnipotente. Aquí no estamos hablando que somos amigos del presidente de una nación poderosa. No. Aquí estamos hablando que somos amigos del Rey de Reyes, del Señor de Señores.
con ese que usted habla cuando va de rodillas a orar. Usted no va a hablar con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de Rusia. Usted no va a hablar con el gobernador de Puerto Rico. Usted va a hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque ese fue el que lo rescató. Ese fue el que lo transformó. Pero dice el versículo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, ese es el fruto que tenemos que tener, la santificación. Andar guerreando todos los días por la santificación, apartándonos del pecado, en guerra con los apetitos de la carne. Como dice el apóstol Pablo ayer en la Epístola a los Gálatas, dice que esto es una guerra entre sí, donde la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y dice, y ambos se oponen entre sí. No son amigos, son enemigos, la carne y el espíritu. Porque la carne siempre tira hacia abajo, pero el espíritu dice, tira hacia arriba. Se da cuenta que hay una guerra continua todo el tiempo en el creyente, en aquel que ha nacido de nuevo. Experimentamos unas luchas que antes no las experimentábamos. ¿Y por qué experimento estas luchas hoy? Que antes, cuando yo vivía en pecado, no las tenía. ¿Por qué? Porque antes era esclavo del pecado, de la maldad. Pero hoy he sido libertado. He recibido una libertad eterna, no una libertad temporera, sino una libertad eterna que solamente se consigue en Cristo Jesús. Y me ha libertado dentro de miles de personas. Me ha libertado a mí. Soy una prenda preciosa en sus manos. El enemigo se opone todos los días porque me quiere robar lo que yo he recibido. Aquí no se trata de recibir un premio de la lotería. Aquí no se trata de recibir un premio de 2 o 3 millones de dólares. Aquí se trata de algo que tiene mucho más valor que eso. Porque se trata de ser transformado para alcanzar una herencia en el reino de los cielos. Cuando somos rescatados ¿para qué? Para alcanzar una vida eterna en Cristo Jesús. Un tesoro en el cielo, en una novedad de vida, en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Esto no se trata de cosas pequeñas, sino que se trata de cosas donde no se pueden calcular o evaluar con ningún término terrenal, sino que se trata de algo incomparable en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Dice el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. La paga que va a recibir el pecador, que es la muerte. Cuando le habla de la muerte, no le está hablando de la muerte física. No, le está hablando de la muerte segunda, que significa tormento eterno. De eso es que se trata. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina el versículo diciendo, el versículo 23, de eso es que se trata. Caminar en este santo evangelio. O sea, el resultado del pecado es condenación y muerte eterna. Pero el resultado de la santificación es gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, retrocedamos otra vez al versículo 3. Dice el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es el versículo.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa eso? Que cuando uno se bautiza, lo mismo que hizo Cristo. Cristo murió como hombre, pero resucitó en un cuerpo glorificado para no pecar más, para no tener más relación con el pecado, para no volverse atrás. Es claro cuando la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y se torna hacia atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. Una expresión que la pasamos tan sencillamente tiene un mensaje esencial para el cristiano. Ahora dice este versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Nos está diciendo, tienes que reconocer que al tú bautizarte, ir a las aguas del bautismo, eso es para remisión de los pecados. Eso es para cambiar ese cuerpo carnal, esa vida pasada, manera de vivir, a una vida nueva en Cristo Jesús, para gloria eterna. Has renacido en novedad de vida. No es para quedarte igual, es para que seas nueva vida en Cristo Jesús. Dice, la imagen del bautismo señala, dice, dos direcciones retrospectivas a la muerte y a la sepultura de Cristo. Claro que sí. ¿Qué fue lo que le sucedió a Cristo? Jesús nació como hombre. Juan habla mucho acerca del verbo encarnado. El verbo, el Hijo unigénito de Dios que Dios envió a la tierra. ¿Pero qué tuvo que hacer? Encarnarlo. Hacerlo hombre. Hacerlo semejante a los hombres. Hacerlo igual que a los hombres. Más claro, que pagara un precio por el pecado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera alcanzar el perdón de los pecados. Eso mismo. Para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese verbo, el Hijo de Dios, lo cogió y lo hizo carne, lo hizo hombre. Porque de esa forma él iba a identificarse con los hombres, padecer en la tierra, hasta ser crucificado en la cruz del Calvario, ser muerto, ser enterrado como hombre, pero de ahí resucitar en un cuerpo glorificado que ya no tenía ningún tipo de relación con el pecado. Muchas veces yo le he dicho a ustedes, mientras Cristo, Jesús, vamos a llamarle así, predicaba en esta tierra, ¿qué sucedía? Primero nació en un pesebre, marginado totalmente, como un niño pobre. Se crió en trabajos de carpintería con su padre, como hombre. Cuando comenzó a predicar, llegó en un momento de cumplir la misión. Ya tenía 30 años, 29 o 30 años. Comenzó en la misión que el Padre le había encargado. Y ahí comenzaron los vituperios. Los vituperios que lo llevaron, ¿hasta dónde los llevaron a los vituperios? Hasta la cruz del Calvario, donde murió clavado en la cruz del Calvario por los pecados tuyos y míos. O por los míos y por los tuyos primero. Hasta ahí llegó ese sacrificio, donde fue enterrado, donde dice que le pusieron en la entrada de la sepultura, le pusieron ¿qué? Una piedra muy pesada para que nadie lo pudiera mover, porque todavía los que lo habían llevado a la crucifixión creían que los discípulos se lo podían robar de noche. ¿Por qué? Porque su mente era una mente pecadora, llena de maldad, de mentira, de engaño. Y como ellos creían y vivían bajo el pecado, pues todo lo que creían era pecado. No creían que aquel era el Hijo unigénito de Dios. Pero con la piedra puesta en la boca de la sepultura, en la entrada de la sepultura, cuando se fue a levantar, se levantó en un cuerpo glorificado.
Renació en un cuerpo glorificado. Renació totalmente espiritualmente. Un verbo transformado. Ese es el simbolismo del bautismo. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso es que cuando nosotros o todos los pastores llevamos gente o miembros, corrijo, a las aguas del bautismo, ¿qué es lo que sucede? Nos aseguremos de que baje abajo, el agua cubra y vuelva a resucitar, vuelva a salir. Es un simbolismo. O sea, no se le puede quedar fuera nada. A Cristo no se le quedó nada con vida de aquella vida pasada, que tenía relación con el pecado, que aunque no era pecador, pareció como pecador. Cuando resucitó Cristo ya no había pesebre, ya no hubo más corona de espinas, ya no hubieron más latigazos, ya no hubieron más crucifixión en la cruz, ya no le pudieron quitar más la túnica, porque nació totalmente sin relación con el pecado. Ya el pecado no lo podía tocar. Ya aquellos hombres que lo habían crucificado no podían hacer nada con él. Así mismo nos sucede a nosotros. Ese es el simbolismo del bautismo en agua, que morimos al pecado y resucitamos en novedad de vida, de la misma forma que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso nos dice que la imagen del bautismo señala dos direcciones retrospectivamente: a la muerte y sepultura de Cristo y a nuestra muerte al pecado. Una ilustración que de esa misma forma, cuando nosotros nos bautizamos, morimos al pecado. Tenemos que morir con esa mentalidad de que hemos muerto al pecado, que ya no puedo adulterar más, de que ya no puedo fornicar más, de que ya tengo que andar en novedad de vida, en una vida santa, viviendo conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras para aquellos que le servimos al Señor. Y seguir hacia adelante a la resurrección conforme a los parámetros que nos dice las Sagradas Escrituras. Cristo murió y resucitó. Nosotros, cuando vamos al bautismo, morimos con Cristo y resucitamos en novedad de vida para andar con Cristo. O mejor dicho, morimos al pecado, renunciamos al pecado, pero resucitamos en novedad de vida para andar en novedad de vida, en un estilo de vida totalmente diferente, a una vida prometida. ¿Por qué? Por el simbolismo de la salida de la muerte. Cristo, cuando salió de la muerte, de la tumba, ¿qué sucedió? Salió en novedad de vida, totalmente espiritualizado. Ya no tenía ninguna relación con el pecado. Nosotros, los que estamos en Cristo, cuando vamos al bautismo, somos enterrados simbólicamente. Enterramos la vida de pecado y nacemos en novedad de vida cuando ya no tenemos ninguna relación con el pecado, sino que ahora nuestra relación es con Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que dio su vida por nosotros. Ahora, vamos al versículo 4, Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué usted entiende en vida nueva? Nicodemo le dijo a Jesús: oye, ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo es posible que el hombre, siendo viejo, vuelva a entrar al vientre de su madre y nacer? Y Cristo le dijo: lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Un maestro como Nicodemo no podía entender ese misterio. Es imposible, le dijo Nicodemo. Pero Jesús le dijo: para Dios todo es posible.
No hay que entrar en el vientre de la madre otra vez para volver a nacer. Pero en Cristo Jesús sí se puede entrar y nacer en novedad de vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en novedad de vida. Acabamos de decir que Cristo, cuando resucitó de la tumba, andaba en novedad de vida. Totalmente diferente. No había ningún tipo de relación con el pecado. Los perseguidores se quedaron avergonzados. Los perseguidores se quedaron allí en la tumba. Los que lo crucificaron se quedaron en la tumba. Pero Cristo resucitó en novedad de vida. Para estar con Cristo, sepultado juntamente. La sepultura coloca el sello sobre la muerte. La sepultura, dice, coloca el sello sobre la muerte. Y así el bautismo cristiano es un entierro simbólico por la salida de la tumba del agua al otro lado de la sepultura bautismal. Lo que estábamos hablando ahorita. Cuando somos sumergidos en el agua completamente, es una sepultura. Pero cuando salimos del agua, salimos en un espíritu transformado para estar con Cristo Jesús. En un orden de vida completamente diferente. Completamente transformado, porque aquello lo dejamos en la sepultura. Cristo dejó todo el pecado allí en la sepultura, pero resucitó en novedad de vida. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, dejamos todo allá en la tumba que simboliza el bautismo, pero resucitamos en novedad de vida para vivir una vida completamente diferente en Cristo Jesús, donde ya no tenemos ninguna relación con el pecado, donde ya no practicamos aquellas cosas que practicábamos antes, sino que hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Muertos y sepultados. Nosotros mismos somos hechos hombres nuevos, lógicamente. Lo que Jesús le quería enseñar a Nicodemo, que al entrar en Cristo y sepultar el pecado bajo el bautismo, nacía nueva criatura en Cristo Jesús para andar en novedad de vida. Podemos ver aquí que Pablo pasa muertos, sepultados a nosotros mismos, somos hechos hombres nuevos, dice. Pablo pasa de la comunicación de la muerte a la participación de la vida. Eso es lo que nos sucede, que enterramos esa vida de pecado allá por medio del bautismo. Dicen, el bautismo nos salva. No, ¿quién ha dicho que el bautismo salva? El bautismo nos salva, pero es un resultado de la salvación que hemos ya obtenido. O sea, es un pacto que firmamos con nuestro Dios, un compromiso que firmamos con nuestro Dios. ¿Para qué? Para andar en novedad de vida. Dice, Pablo pasa de la comunicación de la muerte a la participación de la vida, porque estas dos cosas están inseparablemente unidas. Claro que sí. ¿O no están inseparablemente unidas? Cristo murió, pero resucitó. Lo enterraron como hombre, como impostor. Enterraron a Cristo los fariseos, los saduceos, todos los maestros de Israel y los gobernantes, como un impostor, pero resucitó como ¿qué? Como el redentor del mundo, en novedad de vida. Nosotros somos sepultados por medio del bautismo de la misma manera. Que el viejo hombre sea abolido por la muerte para resurrección. O sea, que restablece que la justicia. Esa justicia, ¿qué es lo que sucede con la justicia? Que nos convierte en nuevas criaturas. Ya no somos aquellas criaturas viejas,
pecaminosa, manchadas por el pecado, donde estábamos llenos de pecado, de maldad. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, ciertamente si Cristo nos es dado vida, en Cristo es donde el único el hombre puede alcanzar vida, redención y vida eterna. ¿De qué nos serviría morir con Él si no resucitamos con una vida mejor? O sea, otra palabra, ¿de qué nos vale estar en el Evangelio si no venimos y resucitamos con Él en una vida mejor? ¿Qué significa una vida mejor? Apartada del pecado, apartada de aquella vieja pasada manera de vivir en la cual tenemos. Hoy resucitamos con Cristo y somos nueva criatura. Somos totalmente diferentes, caminamos diferente, actuamos diferente. Nuestras obras, nuestra conducta tiene que ser completamente diferente. No puede ser como aquella conducta pasada, sino que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nos hemos convertido en criaturas que hemos nacido de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Seguramente somos criaturas que hemos nacido de nuevo. Vamos al versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cristo es el prototipo de todo. Cristo son las primicias de muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario como pecador, pero resucitó en vida nueva, un cuerpo totalmente glorificado para estar en la presencia del Señor. Ahora nos coloca a nosotros en el mismo lugar, porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Qué usted entiende como la semejanza de su muerte? Un modelo igual. Un modelo igual simbólico. Cristo fue a la tumba. Nosotros fuimos al bautismo. Sepultamos todo el pecado en el bautismo para resucitar con Él en novedad de vida. Porque si fuimos plantados, dice, el término plantar no significa solamente una conformidad con el ejemplo, sino que encierra una unión secreta con nuestro Dios, por lo cual somos injertados en Él de tal manera, dice, a la vida por el Espíritu, ese Espíritu Santo que se apodera de nosotros. Dice, el Espíritu nos transmite su virtud. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten aquí en esta noche que el Espíritu de Dios le ha transmitido esa virtud? Y se sienten caminando en novedad de vida. Que se sienten descargados del pecado. Aunque tengamos que batallar todos los días, pero nos sentimos descargados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que andamos en novedad de vida en Cristo Jesús. Que andamos buscando la presencia de Dios continuamente. Andamos en guerra, andamos en batalla, pero andamos llenos de gozo, porque andamos en novedad de vida. Dice, así como el injerto tiene un lazo común de la vida y la muerte con el árbol, cual se injerta, así es preciso que seamos participantes de la vida nueva en Cristo Jesús. Los que saben aquí de injertar árboles, saben cómo funciona eso. Asimismo, somos nosotros en Cristo. Hemos sido injertados para rendir frutos que dignos de arrepentimiento, para andar en novedad de vida, para parecernos a Cristo, para parecernos a aquel árbol que fue injertado
Una rama de un árbol que se injerta a un árbol mayor comienza ¿qué? A dar frutos prontamente. Así nosotros en Cristo comenzamos a dar frutos prontamente. ¿Frutos qué? Frutos dignos de arrepentimiento, porque hemos sido injertados en Cristo y hoy comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Totalmente diferente. Ahora dice, si somos injertados a la semejanza de la muerte de Cristo, habiendo resucitado, nuestra muerte será también una resurrección. Hablando del bautismo. Es la de su resurrección. El bautismo es una imagen del pasado y del presente. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar todo el tiempo en nosotros. Cuando vienen los ataques, tenemos que recordarnos de que nacimos con Cristo, somos injertados con Él. Tengo que dar frutos de arrepentimiento. Tengo que producir, porque fui injertado a aquel árbol mayor, que es el que me hace producir a una temprana edad. Porque fui injertado con Cristo, que es el árbol mayor. Y una profecía incomparable de la nueva vida en Cristo Jesús. Es una profecía que tiene que siempre estar en nuestros corazones. En ningún momento de la vida podemos olvidarnos de que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. No importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa las situaciones, no importa cómo el diablo nos ataque, ahí nosotros seguimos dando fruto, porque somos injertados a un árbol mayor que da fruto. Y si somos injertados a ese árbol mayor que da fruto, yo tengo que, como rama de Cristo, tengo que dar fruto. Tengo que dar fruto. Ahora, para ir corriendo porque el tiempo se me va extinguiendo, dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Habla del viejo hombre. ¿Qué usted entiende como el viejo hombre? El viejo hombre, aquella pasada manera de vivir de pecado. El viejo hombre. Ahora somos un nuevo hombre. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora somos injertados a un árbol mayor que nos hace producir frutos dignos de arrepentimiento a una temprana edad. Cuando somos injertados en Cristo, comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento a una temprana edad. ¿Por qué? Porque fuimos injertados a un árbol mayor que produce buenos frutos. Esta rama que fue injertada tiene que producir buenos frutos. Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque cuando decimos que somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, y adoptamos aquellos pecados pasados, pues estamos mintiendo. Nos convertimos en mentirosos. Y la palabra del Señor dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice claramente que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No podemos mentir. Tenemos que andar en novedad de vida. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítate esa vestidura vieja. Abandona esa vestidura vieja. Renuévate en Cristo. Despojado del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
¿Quién es el que trae deseos engañosos? Esta carne, porque esta carne todavía no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Esta carne todavía sigue viviendo sujeta al pecado. Por eso es que dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga a levantar la iglesia, ¿qué es lo que dice? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y nosotros seremos transformados. Ahí vamos a recibir esa transformación. Pero para recibir esa transformación tenemos que estar en una batalla continua. Y una batalla que tengamos que verla, que quien la va ganando es el Espíritu. Porque si la carne la va ganando, estamos perdidos. No, la batalla tiene que ganarle el Espíritu. Los frutos del Espíritu que hay dentro de nosotros son los que tienen que ganar esa batalla continuamente en nuestra vida. Ahora, si en nuestra vida aquí en la tierra sentimos que lo espiritual es lo que va ganándole a la carne, claro que el día en que Cristo venga vamos a ser transformados para irnos con Él. Pero si la carne, si la batalla de la carne contra el espíritu la va ganando la carne, seguramente no vamos a ser transformados. Nos quedamos aquí. Hay que batallar con una carne que no ha sido redimida, con esas pasiones desordenadas, que nos recuerda el pasado, la pasada manera de vivir. ¿Te recuerdas cuando tú eras un adúltero? ¿Te acostabas con cuántas mujeres? Esas son las batallas de la carne. Pero el Espíritu dice, el Señor reprenda al diablo, porque tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú has sido renovado para vida eterna. ¿Se da cuenta cómo se manifiesta ahí la batalla? Un choque del Espíritu contra la carne. Y ese choque es el que nos hace dominar esos apetitos de la carne, esas pasiones desordenadas que se manifiestan en nuestro cuerpo y que nos llevan a humillar este cuerpo terrenal. Y esa tiene que ser la trayectoria del cristiano durante todo este camino de peregrinaje. En batalla todo el tiempo. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero el espíritu tiene que ganar, no puede ganar la carne. Porque si gana la carne, el día en que Cristo venga no vamos a ser transformados. Ahí la carne no va a ser transformada. Para que la carne sea transformada, este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, que nosotros los que estemos vivos seremos transformados, tiene que haber un dominio del espíritu en nuestra trayectoria, para que en ese día la carne sea totalmente transformada, perfeccionada, y podamos irnos con nuestro Dios a morar en las mansiones celestiales. El viejo hombre crucificándolo. Dice, porque la virtud de Cristo destruye al viejo hombre. ¿Cuál es la virtud de Cristo que destruye al viejo hombre? Ese toque del Espíritu que vive en nosotros. Muchos confunden lo que es el toque del Espíritu. Hay uno que se llama el don de la promesa del Espíritu Santo, el hablar en lengua, el danzar. Pero hay un toque del Espíritu Santo que es el que nos redarguye continuamente, que ese no se puede apartar de nosotros. Ese toque del Espíritu no se puede apartar de nosotros, porque el día en que ese toque del Espíritu se aparte de nosotros, ese día somos vencidos por los apetitos de la carne. Ese toque del Espíritu está con nosotros en el templo. Ese toque del Espíritu está con nosotros en la oración. Ese toque del Espíritu está con nosotros en el trabajo. Está cuando vamos de viaje, donde quiera que nos metemos. Allí ese toque del Espíritu va con nosotros, esa llenura del Espíritu Santo, porque esa es la que nos da la fuerza para poder vencer todas las luchas que pueda presentar el enemigo en estos miembros de este cuerpo terrenal. Son los que nos hacen refrenar. Eso que tú sientes cuando quieres entrar a las redes sociales a ver pornografía, que te dice, oh, eso no es para ti, eso dejas el mundo. Ese es el toque del Espíritu que te toca. Ahora, evalúa quién vence ahí. Evalúa tú quién vence ahí. Si te arrastra a que
los apetitos de la carne dominan sobre lo que te toca el espíritu, estás en bancarrota, mi hijo, mi hija. Porque se supone que venga la tentación, pero lo que hay dentro de ti sea lo que contrarrecte esa tentación. Eso te hace vencedor. Por eso es que ese toque del Espíritu Santo no se aparta en ningún momento del cristiano. No importa la circunstancia, ese toque está en nuestros corazones. Dice, crucificado. Estamos crucificados con Cristo. Por la virtud de Cristo destruye el viejo hombre y hace una alusión directa a la cruz para demostrar que no somos mortificados nunca por otra cosa que es la participación de la muerte y la sepultura con Cristo. Gloria a Dios. Dice el versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice el versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, Él fue el sustituto. Y en la mente de Dios morimos con base en la fe de Jesucristo. Quien cree en el sacrificio ha quedado justificado de pecado. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Que hay que creer de todo corazón en que Dios envió a su único Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados. Y que nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos que ser semejantes a Él. Tenemos que procurar llevar un estilo de vida parecido al de nuestro Maestro, al de nuestro Señor. Aquel que murió por nosotros. Y que nosotros, si vivimos en esa forma de todo corazón, podemos entender que creemos y tenemos una vida nueva y hemos resucitado en Cristo en una vida abundante. Esa vida abundante que nos lleva, que no importa la circunstancia, que no importa los problemas, que no importa las luchas que tengamos a nuestro alrededor, seguimos firmes caminando en Cristo Jesús, porque creemos de todo corazón que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no andamos en este evangelio perdiendo el tiempo, sino que andamos con una seguridad de vida eterna en nuestros corazones. Creemos que hemos sido transformados. Ahora, dice el versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Dice ese versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. O sea, si usted va al capítulo 6 del libro de Hebreos, dice, porque es imposible. ¿Usted entiende con lo que es imposible? Que no tiene enmienda. No hay forma de reparar eso. Dice, porque es imposible que los que una vez recayeron sean renovados otra vez para vida eterna. Eso es una enseñanza malsana que muchos predicadores enseñan. Muchos predicadores enseñan esa enseñanza malsana. Pero el capítulo 6 de Hebreos nos dice claramente que es imposible los que una vez gustaron de estas cosas y recayeron sean otra vez renovados para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué sucede a continuación? Dice, ¿qué ilustración? Dice el autor de los Hebreos en ese versículo. Vaya cuando tenga un momentito disponible. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, o sea, la tierra que bebe el agua, no puede ser otra vez rescatada.
Dice que es imposible. Gloria a Dios. Ahora dice, si morimos con Cristo, creemos también que, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. La muerte no se enseñoreará más de él, porque el pecado ha sido expiado en vista de Cristo, en Cristo, que es ¿quién? Que es Cristo en nosotros, nuestro sustituto. Estábamos condenados a la muerte, pero recibimos el perdón por alguien que perdonó nuestra deuda, pagó por nuestros pecados, fue a la cruz por nuestros pecados, fue nuestro sustituto. Si la muerte no tiene más dominio sobre él, dice, tampoco tiene dominio sobre nosotros. Dice que si la muerte no tuvo dominio sobre Cristo, tampoco tiene dominio sobre nosotros si estamos en él. Porque andamos en novedad de vida. Esto significa que el poder de la naturaleza pecaminosa es quebrantada por la fe en Cristo Jesús. O sea, si nosotros estamos firmes en Cristo Jesús, tenemos esa fe, esa confianza puesta en él, estamos seguros que el poder de las tinieblas no tiene el poder de quebrantarnos, desviarnos, sino que en medio de las situaciones, en medio de los problemas, seguimos firmemente en Cristo. Dice que al pecado murió. Cristo murió al pecado, ¿en qué? Dice que murió en dos sentidos. Dice, Cristo murió al pecado en dos sentidos. Dice, uno, con respecto al castigo del pecado, porque él satisfizo todas las demandas legales sobre los pecadores. Perdonó todos nuestros pecados. Se abrió ese camino para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Y todo el que cree en Cristo con fe y se arrepiente de todo corazón, puede alcanzar el perdón de los pecados, porque él satisfizo toda demanda legal sobre los pecadores. O sea, eran los condenados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque por un hombre el mundo fue entregado al pecado, pero por el sacrificio de otro vino la redención a los pecadores. Es una puerta que se abre para nuestra redención, para que caminemos en novedad de vida, para que andemos conforme a la voluntad de Dios. Número 2, en relación con el poder del pecado, al quebrantar para siempre su poder sobre aquellos que le pertenecen, su muerte nunca, eso estamos claros, dice que la muerte nunca de Cristo tendrá que repetirse. Si nacimos en Cristo, no es para que volvamos a morir y volvamos a ser resucitados. En Cristo no. De la misma manera que Cristo murió una sola vez, ese sacrificio se ofreció una sola vez por los pecadores, así nosotros los que alcanzamos la bendición de venir a los caminos del Señor, tenemos que estar dispuestos a batallar todos los días de nuestra vida en contra de los apetitos de la carne, para no morir, sino que tenemos que permanecer vivos en Cristo Jesús, en victoria todo el tiempo, en batalla todo el tiempo, pero en victoria todo el tiempo. Y el día en que Cristo venga a levantar la iglesia, dice que seremos transformados para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que el punto de Pablo es que los creyentes han muerto al pecado de la misma manera para Dios. Y para Dios vivimos. ¿Y vivimos para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué usted entiende como vivir para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios es cuando vivimos en una transformación de vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a los parámetros establecidos en la Escritura, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida apartado del pecado,
viviendo una vida en el Espíritu, no en el pecado, porque ya morimos al pecado. Ahora renacimos en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Él. Tenemos que andar en novedad de vida. Dice el versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque en Cristo es que nosotros alcanzamos el perdón de los pecados. Considerados muertos al pecado. La proposición fundamental del capítulo 6 de Romanos es la unión del creyente con Cristo en su muerte y en su vida. Cristo murió por los pecadores, murió como hombre, resucitó como hijo de Dios. Nosotros, a través del bautismo, morimos al pecado, pero resucitamos en novedad de vida. Ya no necesitamos vivir como antes vivíamos, sino que somos cristianos verdaderos. Y necesitamos reconocer que hemos muerto al pecado, que ya no podemos ser pecadores como antes lo éramos, sino que hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, tenemos ahí, dice, necesitamos reconocer que hemos muerto al pecado de las siguientes tres maneras. Dice, a la vista de Dios, Dios considera que hemos muerto con Cristo en la cruz y ha resucitado en la resurrección. Si volvemos y leemos de los versículos 5 al 10, que nos dicen: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice en esos versículos: al nacer de nuevo por el Espíritu, hemos recibido el poder de Cristo para resistir el pecado. Ahora nos dice que al nacer de nuevo por el Espíritu, hemos recibido el poder ¿de quién? De Cristo, que venció el pecado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y eso lo conocemos. Y eso lo llevó hasta la misma sepultura. Tuvo que resucitar como resultado de victoria. Resucitar en un cuerpo glorificado. Ahora dice, al nacer de nuevo por el Espíritu, ha recibido el poder de Cristo para resistir al pecado. Solo podemos leer en los versículos de 14 al 18 que nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el versículo 14. Dijimos anteriormente que cuando Cristo resucitó de los muertos, el pecado no se enseñoreó más de Él. El pecado no tuvo más autoridad sobre Él. Ya los que lo perseguían no tuvieron la oportunidad de perseguirlo más. Se espaciaba en el Espíritu y no había pecado que lo tocara. Ya no había más corona de espinas, no había más latigazos, ya no había más cruz, no había nada. ¿Por qué? Porque había vencido al pecado. Dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera, dice.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, la vieja pasada manera de vivir, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, rescatado y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Ahora somos siervos ¿de qué? De la justicia. Para morir en él cada día. ¿Qué usted puede entender para morir en él cada día? Que tenemos que resistir todos los días el poder del pecado. Dándole muerte ¿a qué? A los malos hábitos del cuerpo, esta carne que todavía no ha sido redimida, que sigue con los impulsos queriendo que pequemos, para vivir una vida en obediencia conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora dice, el ser bautizado, el tercer punto, el ser bautizado en agua, por lo cual proclama su muerte al pecado. ¿Qué simboliza eso? Una renuncia al pecado. Y comprometernos a rechazarlo, a vivir para Cristo. Al ser bautizado, como hemos hablado anteriormente, en agua, por lo cual proclama su muerte al pecado, y nos comprometemos a rechazarlo y a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, viviendo una vida apartado de aquella pasada manera de vivir, porque hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Una analogía, como el que se divorcia de la esposa o del esposo. Se divorció, pero si se divorcia y después la convierte en su amante, qué desprestigio, ¿verdad? Qué desprestigio. Y eso sucede mucho en las sociedades, pero de aquella gente que no conocen al Señor. Se divorcian como esposo y esposa, pero muchas veces después la convierten en amante. Ya no es mi esposa, pero es mi amante. Ya no es mi esposo, pero es mi amante. Señor, reprenda al diablo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos divorciamos completamente del pecado. Ya somos siervos de la justicia. Tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que cambiar nuestra pasada manera de vivir y vivir en novedad de vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos al versículo 12 para ir terminando en esta noche, porque ya el tiempo va transcurriendo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el versículo, y lo repito. Dice, no reine. Cuando algo reina, ¿qué es lo que sucede? Que usted entiende como que algo que reina, que tiene dominio, que tiene control de usted. Cuando algo dice reine, no reine el pecado, dice ese versículo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, que no tenga dominio sobre usted. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Somos tentados todos los días, como fue tentado Cristo. Cristo fue tentado, pero no cedió a la tentación. El cristiano es tentado porque somos semejantes a Cristo, pero no podemos ceder a la tentación.
No podemos adoptar y dejarnos arrastrar por aquella vieja conducta, aquella vieja pasada manera de vivir, la cual teníamos anteriormente, sino tenemos que andar en novedad de vida, porque si somos arrastrados, dice que el pecado reina sobre nosotros, tiene dominio sobre nosotros, tiene autoridad sobre nosotros, nos domina. Y entonces, si nos domina el pecado, no hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, ya que el pecado ha sido destronado. De Cristo lo destronó en la cruz del Calvario. Nos sacó de ahí, nos redimió, nos cambió. Ese pecado, esa pasada manera de vivir que tenían, Cristo la destronó, nos sacó de ahí. Ahora nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dice, poner resistencia. Eso es lo que nos corresponde. Ahí es que se manifiesta la tentación. La tentación viene, pero tenemos que poner resistencia al pecado. No podemos ceder al pecado. Cristo fue tentado. Dice que luego de 40 días de ayuno, dice que tuvo hambre y fue tentado por el diablo con todo lo que se puede manifestar en esta tierra, con toda tentación diabólica, pero no cedió a la tentación. No cedió a la tentación. Y así nos corresponde a nosotros poner resistencia constante, con muchos esfuerzos, para reanudar el dominio. Dice, debido a que el pecado intenta reinar principalmente mientras los deseos del cuerpo, los que tienen fe en Cristo deben resistir esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Tenemos que recordar que este cuerpo no ha sido redimido. Este cuerpo está sujeto al pecado. Pero hay dentro de este cuerpo, la Biblia dice que este es templo del Espíritu Santo. Él mora dentro de nuestros corazones. Dice que este cuerpo es templo del poder del Espíritu Santo. ¿Quién toma control? ¿Usted o su residencia? ¿Quién toma control? ¿Usted o su automóvil? ¿Quién es el que dice para dónde va? ¿Es usted o es el automóvil? Es usted, ¿verdad?, quien tiene el control del automóvil. Pues la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros es el que le dice a este templo exterior para dónde se va a dirigir. No es el templo decir para dónde es que va el Espíritu, como no puede decir el automóvil para dónde es que va. No, que lo dirige es usted, que es el dueño del automóvil. No puede reinar, dominar los deseos pecaminosos. Vienen los deseos, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el que tiene el control de nosotros. Podemos ser tentados con nuestros miembros de nuestro cuerpo, como somos tentados todos los días. Pero el Espíritu que hay en nosotros, si hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús, ese es el que lleva el control. Puede venir el deseo de adulterar, puede venir el deseo de fornicar, puede venir el deseo de embriagarnos en todo lo que concierne a este mundo. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos vencer esa tentación de parte del enemigo. Podemos resistir esos deseos del cuerpo, porque tenemos que fe en Cristo Jesús. Estamos llenos del Espíritu y podemos resistir esos deseos carnales que batallan contra el alma.
Dice, esto se puede lograr absteniéndose de satisfacer los deseos del cuerpo, negándose a poner alguna parte del cuerpo a la disposición del pecado. Porque es que viene la tentación. ¿Qué es lo que sucede cuando adulteramos? Que ponemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado, a lo que Dios no quiere. Pero si estamos en Cristo Jesús, puede venir el deseo del pecado, puede venir el deseo del adulterio, puede venir el deseo de la fornicación, puede venir el deseo de la borrachera, puede venir el deseo de usar droga, puede venir el deseo de robar, puede venir el deseo de mentir, puede venir que se manifiesta en nuestros miembros de nuestro cuerpo de diferentes maneras. Pero si estamos en Cristo Jesús, podemos reprender al diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vencer, salimos victoriosos de esta batalla. Lo que hay que procurar es caminar en el Espíritu, caminar en novedad de vida, viviendo conforme a lo que nos manda la palabra del Señor, para poder vencer en este santo evangelio. Dice, y ofreciendo el cuerpo y toda personalidad como esclavo de Dios y de la justicia. Eso es lo que nos manda cuando somos nueva criatura en Cristo. Nos manda que seamos esclavos de Dios y de la justicia. ¿Qué es la justicia? Las obras buenas, los buenos modales, lo que al diablo no le gusta, lo que a esta carne no le gusta. Esta carne le gusta todo lo inmoral, todo lo que es pecaminosa, porque es dirigida por el poder de las tinieblas. El enemigo tiende a usarla, mejor dicho, porque todavía no ha sido redimida, pero hay dentro de nosotros un espíritu. Hemos sido transformados en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado. Hemos nacido en Cristo Jesús para andar sin ningún tipo de relación con el pecado, sino venciendo el poder del pecado por la fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llegamos, como dije, y con esto termino, el bautismo nos salva. Estamos claros de eso. Pero el bautismo es una confirmación de morir al pecado. Cuando nos bautizamos en agua, es porque ya hemos recibido una renovación en el Espíritu. Estamos seguros de que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos seguros de que hemos renunciado al pecado y que no vamos a pecar más. Morimos al pecado, pero resucitamos en Cristo para andar en novedad de vida conforme a lo establecido en las sagradas escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas gracias en esta noche. Pónganse en pie que vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible, Aleluya, Señor, que esto acontezca?